tesoros en el cielo. No nací en una casa adventista, mis padres no eran adventistas, pero en la iglesia tuve el privilegio de tener líderes responsables, líderes dedicados, que nos enseñaban a los niños y adolescentes el maravilloso don de ser fiel a Dios. A la edad de 13 años recién bautizado, escuché un mensaje lindo de mayordomía sobre lo que es ser fiel a Dios en diezmo y ofrenda y lo que siempre se proclamó como el pacto con el Señor. Así que a esa temprana edad hice un pacto con mi Cristo de no solamente dar el 10% del diezmo tal cual está en la Biblia, sino que como dice la Biblia, que cada quien dé como propuso en su corazón y conforme Dios le haya prosperado, también me propuse dar un 10% de ofrendas. Cuando estaba próximo a cumplir 18 años, ya había graduado de análisis, diseño y programación de computadoras. De manera que fui contratado por una empresa con un sueldo que se consideraba exorbitante para un joven en esa época, siendo la comparación de un sueldo mínimo con lo que se pagaba a un programador de computadoras. Así que, contento con mi Dios, pues estuve laborando. Mis padres, que no eran cristianos, sobre todo mi padre, estaba interesado en saber ¿qué iba yo a hacer con el primer salario de un sueldo de esa magnitud? Así que ese día de pago, yo estuve sentado en la computadora de mi oficina en esa empresa y entonces diseñé en el mismo sistema computacional un presupuesto de cómo iba a distribuir ese dinero que ganaría en el primer salario. Así que cuando llegué a la casa, mi padre estaba curioso a ver qué yo iba a hacer. Así que mientras me bañaba o me duchaba, mi padre pues se acercó a la mesita donde yo colocaba mis papeles y tomó el papel que había impreso en esos printers grandes de aquella época y entonces observó el presupuesto. Cuán grande asombro y cuán grande algazara hizo al ver lo que vio en los primeros 2 renglones. Vio que el primer renglón decía diezmo 10% y el segundo renglón decía ofrenda 10% de ese monto que él consideraba exorbitante. Así que como no cristiano, llamó, ven acá mujer, ven a ver, llamando a mi madre. Mira cómo en la iglesia le lavan el cerebro a estos jóvenes y tú le vas a dar todo ese dinero a la iglesia. ¿Cómo es posible? Yo le dije, papá, usted siempre, cuando me daba 10 centavos, nunca cuestionó que sacara 1 centavo de diezmo y 1 centavo de ofrenda. Quizá nunca se dio cuenta usted que los compañeros de la iglesia y algunos hasta bullying me decían porque valía más el sobre, el papel, que los 2 centavos que yo echaba. Pero religiosamente de lo poco que usted me daba o algún tío sacaba esa misma cantidad. ¿Cómo es posible, Padre, que ahora que Dios me ha bendecido, yo voy a cambiar este testimonio? Por favor, permítame ser fiel en eso, que yo voy a colaborar en la casa con todo lo que usted diga, aún siendo un adolescente de casi 18 años, pero permítame serle fiel a mi Dios. Más tarde, ya teniendo 22 años, era el primer anciano yo de esa iglesia y di mi primera campaña. Y mi padre fue alcanzado por la palabra de Dios en esa campaña y fue bautizado. Más tarde, él fue nombrado director de mayordomía de la iglesia y sus sermones poderosos siempre incluían este lindo testimonio. Hoy yo agradezco a esa iglesia con ese liderazgo especial que enseñó a esos niños y a esos jóvenes a ser fiel. Motivo a cada hermano a ser fiel y que en la iglesia, en su hogar, nuestros niños y adolescentes aprendan esta linda práctica que los acompañará durante toda su vida y será la base de toda bendición y de toda prosperidad. Por eso vale la pena hacer tesoros en el cielo. Adoremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas.